Ahora evaluaremos el SP500 en Yahoo Finance. Ahí está GSPC. Primero vamos a ver una vista de un muy largo plazo de los últimos 100 años de la bolsa. Como podemos ver, aquí estamos desde el año 1930 hasta el año 2015. Y tenemos demarcados tres momentos que yo considero bastante importantes, que han sido los momentos más bajistas de los últimos 100 años, que recordemos 1930 hasta el 2015. Primero tenemos la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que está aquí. Aquí tenemos la crisis del petróleo e inestabilidad bélica. También en estos años, en 1971, recordemos que fue cuando Nixon dejó el patrón oro en Estados Unidos, y desde ese momento Estados Unidos puede imprimir muchísimo dinero sin tener miedo a que no tenga suficiente oro para poder cambiarlo por papel moneda. Por último tenemos la crisis de las .com y las hipotecas, que se dio entre el 98 y el año 2011. La crisis del petróleo e inestabilidad bélica fue aproximadamente entre el 69 y inicios de los 80-81, mientras que la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial ocurrió entre el año 29 y 1949. Fueron aproximadamente hasta el 49 que hubieron muchísimas... Por ejemplo, aquí vemos que se formó una burbuja importante que luego reventó y ya empezó el mercado a funcionar con más normalidad a partir del 49-50. Entonces, ¿qué fue lo que causó la Gran Depresión? La Gran Depresión fue causada por una enorme caída de la bolsa que ocurrió aquí. Una enorme caída. Perdió más del 80% de su valor la bolsa. La bolsa cayó más de un 80%. Es increíble, la mayor caída en la historia. También la tasa de desempleo llegó a cerca del 25%. O sea, una de cada 4 personas que buscaban trabajo no podían encontrarlo. Entonces también ha sido la tasa de desempleo más alta de la historia. Después, la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 37, también fue muy devastadora para las bolsas, para la economía, para la memoria de nuestros bisabuelos, porque murieron más de 80 millones de personas en esta época por causas de la guerra, especialmente en China y la Unión Soviética. Después, a partir del 49, ya empieza un movimiento más normal. Aquí hemos graficado una línea morada que vamos a llamarle la línea de crecimiento natural. Esta línea de crecimiento natural tiene una tasa de crecimiento del 7.2%. El eje Y está en escala logarítmica. Aquí lo hemos elegido en settings, en configuraciones, escala logarítmica. Y gracias a esto podemos comparar porcentualmente valores de la bolsa de valores del SP500, valores porcentuales y no nominales. Entonces, después de que en el año 49 haya estado creciendo cerca de la línea de crecimiento natural, aquí dio algunos rebotes, igual en los 60. A partir del año 69-70 empezó una corriente bajista debido a burbujas inmobiliarias, sobreponderación de algunos tipos de activos, también la guerra de Vietnam, que fue por estos años, 67, 64, y también la crisis del petróleo e inestabilidad política. Recordemos que por estos años la OPEP le dio una sanción a Estados Unidos y Occidente en general debido a que cometió crímenes de guerra que no se los perdonó, y entonces Estados Unidos sufrió muchísimo por la subida del petróleo en su país, y en general toda Europa y Japón incluido también. Después, si se dan cuenta, se movió de una forma bastante horizontal el mercado durante más de 15 años. En la Gran Depresión también observamos que fueron cerca de 20 años que el mercado se movió de forma lateral, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. También tenemos aquí la crisis de las .com y de las hipotecas, que es lo más reciente que tenemos, que se dio aproximadamente desde el año 95 hasta el año 2012 aproximadamente, 2012-2011. Observamos aquí que después de los 70 de la crisis, se empezó a mover el mercado de una forma más normal, más cercana a la línea de crecimiento natural. Porque observaremos que antes estaba aquí una gran recesión económica hasta que se recupera la senda de crecimiento. El problema es que en el año 95 empiezan a sobreponderarse los activos que tenían que ver con internet. Muchísimas empresas llegaron a valer
más de 60 veces sus beneficios anuales. Eso no es para nada normal y la bolsa empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que reventó aproximadamente en el año 2000 y generó una recesión en el año 2001. Después de rebotar en la línea de crecimiento natural, recordemos que así la llamamos a esta línea, que tiene un crecimiento de 7.2%, después de caer la bolsa cerca de 2 años, rebota en la línea de crecimiento natural. Durante el año 2001-2002, la Reserva Federal empezó a imprimir muchísimo dinero, pero no sería nada comparado con la cantidad que imprimió en el 2007-2008. Eso ya lo veremos en un momento. Rebotó y alrededor del año 2002 empezaron a dar créditos hipotecarios a personas que no tenían capacidad de pago. Esto gracias a que quienes realizasen este tipo de créditos de alto riesgo hacia personas que no tenían capacidad de pago, personas que ganaban $2,000 al mes y que tenían acceso a casas de $200,000, $250,000, lo cual no lo pueden pagar. Estas personas que realizaban este tipo de hipotecas tenían una remuneración económica muy alta. Entonces el Estado avaló todo ese tipo de actitudes bancarias que son maliciosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo avalaron? Porque generó crecimiento económico y crecimiento de las bolsas. Sin embargo, este fue un crecimiento inorgánico que generó una subida muy exagerada de los precios de las casas, que finalmente en el 2007-2008 reventó la burbuja hipotecaria y perforó, esta vez sí perforó la línea de crecimiento natural, aquí se puede ver, para que después haya una gran recesión durante el 2009-2010, incluyendo una crisis de deuda en el año 2012-2013 en Europa, que afectó muy fuertemente. Después, alrededor del año 2012, ya la bolsa de valores, el S&P 500, empezó a aumentar de una forma un poco más natural. Ahora lo moveré un poco hacia la derecha para que se pueda ver ese crecimiento hasta los días de ahora. Y podemos ver que desde el año 2012 aproximadamente que ya la bolsa está creciendo junto a la línea de crecimiento natural. Sin embargo, en el año 2020-2021, la Reserva Federal bajó los tipos de interés al 0% y además imprimió más de $4 billones, lo cual es totalmente inaudito porque generó, si se dan cuenta, tal y como sucedió aquí y tal y como ha sucedido aquí, se alejó de la línea de crecimiento natural. Y para colmo, ha sido un momento de muchísimo endeudamiento, aumento de endeudamiento. Y ahora mismo vamos a ver desde un punto de vista de más corto plazo, porque yo creo que el S&P 500 va a caer muchísimo más de los valores en los que actualmente está, que son entre 3.800 y 3.820. Nuevamente aquí tenemos al S&P 500, pero desde una ventana de tiempo más corta. Esta vez la ventana de tiempo es alrededor de 30 años, tenemos desde el año 90 hasta los actuales tiempos de octubre del 2022. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar esta línea roja, que le llamaremos línea de crecimiento natural. También tiene una tasa de crecimiento alrededor del 7.2%, pero también he dibujado dos líneas moradas a sus alrededores para que funcionen como resistencias. Como podemos notar, durante los inicios de los 90, la bolsa se estaba moviendo muy cerca de la línea de crecimiento natural. Después aquí se dio la crisis de las .com desde el año 95 aproximadamente, que superó esta barrera, esta resistencia. Si se dan cuenta, aquí intentó rebotar, pero no lo logró. Superó. Al final se hundió con muchísima fuerza entre el 2001 y el 2002. Para después otra vez empezar un crecimiento, rebotar aquí abajo. Y hasta estos días ha seguido creciendo de forma bastante alcista, si se dan cuenta. La caída de la bolsa en el 2020 no fue tan grande como se esperaba, gracias a la Reserva Federal. Bueno, gracias a... Tampoco tantas gracias porque actualmente nos hemos metido en una enorme burbuja. Porque como se darán cuenta, la bolsa ha crecido hasta esta cota superior, la cota morada. Y son tiempos de bajo crecimiento actualmente. Entonces está totalmente injustificado que la bolsa esté tan alcista, esté tan eufórica por crecimiento económico cuando son tiempos muy difíciles. Durante el año 2011, 2016, 2017 se está creciendo muchísimo más fuerte y la bolsa no está en niveles tan eufóricos. Si ha ocurrido esto, que actualmente está en 3.800, sigue en terreno alcista. Si se dan cuenta, sigue por encima de la línea de crecimiento natural. ¿Por qué? Porque a la Reserva Federal, al imprimir muchísimo dinero, este dinero se ha ido principalmente a las bolsas. Y no solamente a las bolsas, sino también a la inflación. Ha alimentado muchísimo el monstruo de la inflación y actualmente ya tenemos más de 10% en gran parte de los países de Europa y alrededor del 9% en Estados Unidos.
Ahora estamos viendo la página de la FRED, que es una página de la Reserva Federal que tiene muchísima variedad de datos económicos muy interesantes. Ahora vamos a ver la deuda pública total con respecto al PBI de Estados Unidos. Como podemos ver, durante los años 70, Estados Unidos estaba mucho más preparada para una crisis, porque su deuda era alrededor del 40% del PBI. Esta empezó a reducirse durante estos años. Sin embargo, durante la década de los 80 y 90, la deuda empezó a aumentar muy fuerte. Aquí se dio un pequeño parón, pero especialmente durante el 2008-2009, si se dan cuenta, hay un enorme aumento de la deuda pública, que pasa de ser cerca del 60% del PBI a ser más del 100% del PBI. Durante el año 2020, esa es la razón por la que, pese a la gran caída del Producto Bruto Interno, la bolsa no cayó tanto. Y es porque Estados Unidos se endeudó demasiado, pasó de cerca de un 107% a un 134%. Esta deuda se ha ido reduciendo poco a poco, pero sigue estando por encima del 120% del PBI. Es decir, ha pedido prestado 20% del PBI de Estados Unidos. Y esto no es para nada bueno, no es para nada sano para una economía. Y como podemos observar, antes, hace 50 años, era del 40% y ahora es del 120%. Entonces, actualmente está el triple de endeudado de Estados Unidos. Y no solamente está endeudado su gobierno, esa es la deuda pública de gobierno. Pero si tomamos en cuenta también la deuda de las familias y la deuda empresarial, entonces tenemos un problema muy muy grave, porque esta deuda, que es del 120% del PBI, realmente es de más del 250% del PBI. Si tomamos en cuenta la deuda de las familias, la deuda estudiantil y la deuda corporativa. Ahora hemos entrado a una página bastante interesante, una de las más interesantes que me he encontrado en los últimos meses, que se llama, bueno, mejor no digo el nombre, pero explica de una forma muy didáctica cómo desde el año 1971 empezaron a ocurrir cosas muy extrañas con la economía, especialmente con el ingreso real de las personas. Por ejemplo, podemos observar este, que es uno de sus gráficos más interesantes. Podemos encontrar que antes, tanto el ingreso medio de las familias, o sea, los salarios, con el aumento del PBI per cápita, iban aumentando de la mano. Es decir, aumentaba el PBI, aumentaba el ingreso de las familias. Sin embargo, desde el año 71, que recordemos, fue el año en el que Estados Unidos dejó el patrón oro y la Reserva Federal empezó a imprimir muchísimo dinero, y está demostradísimo, muy demostrado, que la impresión de dinero genera desigualdad, porque ese dinero no va de forma igualitaria hacia todas las personas, ¿no? ¿Hacia dónde va la mayor cantidad de dinero que se imprime? Va hacia la bolsa. ¿Y quiénes son quienes tienen más dinero en la bolsa? Las personas más ricas. Entonces, a partir del año 71, que Estados Unidos empieza a imprimir dinero como si no hubiera un mañana, pues el ingreso real de las familias se quedó estancado. Sin embargo, el PBI y la productividad han seguido aumentando de una forma bastante interesante, pero realmente no se entiende por qué. Bueno, sí, le podemos echar la culpa a la impresión de dinero, pero ¿por qué? Aquí, desde el año 50, iban de la mano el crecimiento económico del PBI, sin embargo, desde aquí que ya no ocurre. Nuevamente, aquí en la página de la FRED podemos encontrar mucha más información interesante. Ahora tenemos un índice nacional de los precios de la vivienda en Estados Unidos. Podemos encontrar una ventana de tiempo desde el año 90 hasta el 2022. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que la tendencia, si se dan cuenta, es alcista. Sin embargo, hay algunos ciclos dentro de estos últimos 30 años. Durante los años 90 las casas estaban creciendo a una velocidad lenta y continua. Sin embargo, desde el año 99-2000, las casas empezaron a crecer a un ritmo demasiado acelerado, hasta el 2007, que se revienta la burbuja inmobiliaria y las casas caen a precios que ya eran más asequibles para las personas. Lo que pasaba es que durante el año 2006-2007 las personas no podían comprar viviendas sencillamente porque no tenían suficiente dinero para hacerlo. Y aquí, en estos años, ya fueron años un poco más amigables con los compradores de vivienda, pero los precios empezaron a aumentar nuevamente, algo acelerado. En 2018 hubo un pequeño bajón, en 2019 igual, pero en el año 2020-2021 las casas han subido de una forma muy abrupta. Si se dan cuenta, este índice toma como 100 al año 2000, o sea que en el año 2000 es 100, y actualmente este índice está en el 303. Como podemos observar, está en el 303, significa que las casas han triplicado su precio desde el 2000 hasta el 2022. Sin embargo, los ingresos de los estadounidenses ni siquiera se han duplicado.
Esto es algo muy grave, puesto que ha generado una gran pérdida de poder adquisitivo en las familias estadounidenses, que sus salarios ni siquiera se han duplicado y las casas han triplicado su precio. Sin embargo, estamos viendo aquí que ya estamos viendo indicios de pequeñas bajadas de precio, pero que podrían ser mucho más grandes y generar caídas como las que tenemos acá. Ahora nos podríamos preguntar qué podría causar una gran caída del precio de las viviendas, y la respuesta es los tipos de interés de las hipotecas a 30 años. Actualmente tenemos un rally de subida de tipos de interés que durante la última década se han movido alrededor del 4%. Aquí podemos observar, esa es la línea del 4%. Y podemos darnos cuenta que durante la última década se ha movido alrededor de estos números. En el año 2020 bajaron todavía más, pero fue algo transitorio. Sin embargo, ha subido por encima del 5, por encima del 6 y actualmente está alrededor del 7. Y tasas de interés del 7% no se veían desde alrededor del año 2000. ¿Y qué pasaba antes de los 2000? ¿Qué pasaba antes de los 2000? Y si recordarán. Y si recuerdan el gráfico de los precios de las viviendas durante la década de los 90, los precios aumentaban de forma continua, pero de una forma muy lenta. Sin embargo, es desde el año 2000 que los precios empiezan a alocarse y se ha generado esta crisis hipotecaria, y actualmente tenemos una nueva crisis hipotecaria. Si regresamos acá, podemos observar que los tipos de interés en estos años estaban reduciéndose. Si se dan cuenta, la tendencia es bajista. Es descendente la tendencia de los tipos de interés. Sin embargo, aquí hace el 7% y esto no se veía desde el 2000, así que creo que tenemos una muy alta probabilidad de que los precios sigan cayendo, puesto que una subida tan brutal desde mediados del 4% hasta el 7%, tenemos un aumento de la cuota a pagar por todos los que quieran una nueva hipoteca. Esa cuota se va a aumentar en alrededor de un 25%, es decir, en vez de pagar $2.000 mensuales, tendrían que pagar $2.500 mensuales, lo cual es algo impagable para la enorme mayoría de familias. Entonces, después de ver esta información, ¿ustedes qué creen que sucederá con el S&P 500? Hemos vuelto a esta ventana de tiempo entre el año 90 y los tiempos actuales del 2022. ¿Qué creen que pasará con el S&P 500? ¿Seguirá aumentando hasta el infinito? Porque actualmente estamos en un momento donde todavía se considera el S&P 500 fuerte, porque aún sigue por encima de la línea roja, que es la línea de crecimiento natural. Está actualmente como en un nivel bastante similar a este, si se dan cuenta, entre esta línea roja y la línea morada superior, entre la línea roja y la línea morada superior. ¿Qué sucederá con esto? Yo personalmente creo que pasará esto, perforará y rebotará en niveles cercanos a, bueno, tampoco tan bajistas, no nos vamos a ir hasta por acá. Yo creo que va a estar entre 2.500 y 3.000 para el próximo año, puesto que los tipos de interés estarán cercanos al 5% y las hipotecas por encima del 7%, algo no visto desde hace mucho tiempo. Y además la deuda pública desde el año 2007 hasta el año 2022 se ha duplicado. El año 2007 teníamos una deuda pública del 60% y actualmente es del 120%. Esto no puede pasar desapercibido por la economía. Por algún punto va a tener que reducir beneficios la economía y caerá el S&P 500. Yo creo que hasta, como repito, entre 2.500 y 3.000 para el próximo año.